Nuevamente estamos aquí en el día número 6 de nuestros videos devocionales. En el día anterior empezamos a estudiar el libro de Job y como siempre aparecerá en su pantalla antes de empezar el video las citas que estamos estudiando este día. Hoy vamos a continuar con el tema del libro de Job, que tiene que ver mucho con el sufrimiento, porque las personas sufren, pasan por problemas, necesidades, pero nos vamos a enfocar ahora más bien en sus amigos. Job tenía 3 amigos que vinieron a visitarlo después de que pasó por su problema que ya estuvimos hablando. Y en realidad los 3 amigos nunca le pudieron dar una respuesta correcta a Job. Realmente sus palabras, en vez de ayudarlo, fueron como para terminar de arruinarlo, terminar de hacerlo sentir mal. Sobre todo Job, en un momento, en el capítulo 6, versículo 25, después de estarlos escuchando, les dice estas palabras: las palabras justas no ofenden, pero vuestros argumentos no prueban nada. O sea, Job rechazaba lo que ellos estaban diciendo, y en una manera de conclusión, así, forma rápida, lo que ellos decían es esto, básicamente a Job: todo lo que te está pasando a ti es tu culpa. En pocas palabras, o sea, lo que tú estás pasando te lo mereces. Ese era el consejo que le estaban dando, y Job no lo acepta, y de hecho el libro de Job no acepta tampoco ese consejo que ellos dan. Las palabras de estos hombres es como la forma incorrecta de ayudar a alguien. Por eso yo le he llamado este video devocional: palabras sabias de consuelo para el que sufre. ¿Cómo dar buenas palabras? Las palabras del consejo sabio siempre traen descanso y consuelo para las personas que están pasando por una prueba. Job estaba pasando por un momento terrible, como ya lo hemos visto. Sus pensamientos eran contradictorios. A veces tenía fe, a veces no tenía fe, y no encuentra la respuesta del por qué está pasando. De hecho, sus palabras en el capítulo 7, versículo 20, Job se pregunta estas cosas y dice: ¿por qué me ha venido esta calamidad? ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? Está hablando con Dios acá. ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? O sea, Job decía: Dios, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has castigado como me estás castigando? Él llegó un momento en su discusión con sus amigos y con su sufrimiento que estaba pasando, que empieza a culpar a Dios de todo lo que le está pasando. Y de hecho dice en Job capítulo 6, 4 estas palabras. Él decía: Dios me está castigando, decía, las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. O sea, Job se encontraba en un momento en que su corazón estaba completamente, digamos, en el momento de quebrantamiento total, en un momento terrible. Su condición física era horrible. Él la describe y dice en el capítulo 7, versículo 5, dice: mi carne está cubierta de gusanos, y de mi costra de tierra mi piel se endurece y supura. Nos podemos imaginar la condición terrible. Era una situación horrible. Él dice así, en conclusión, él dice: preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. O sea, él prefería la muerte ya. Estaba llegando a ese momento en que quítenme la vida. Y continúa diciendo: tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre, déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. O sea, él estaba llegando a un momento terrible, y lo terrible es que no entendía. O sea, decía: ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Escuchen las palabras que él decía en el capítulo 7 del 20 al 21. Dice: si he pecado, ¿en qué te afecta? Vigilante de los mortales, ¿por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Le está reclamando a Dios Job aquí. Está en un momento ¿por qué, Señor, a pesar de que yo no he hecho nada, permites que esté pasando eso en mi vida? Quizá Job está reaccionando como muchos reaccionan, como yo he visto que personas reaccionan,
cuando están pasando por un momento difícil, por un momento de dolor. Y es que la verdad, cuando alguien pasa por un momento tan terrible como el de Job, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos son un caos. Y la gente puede decir, puede hablar, puede reaccionar de una manera que no reaccionaría de una manera normal realmente. Sus pensamientos, sus sentimientos están confundidos por el dolor. Así que nuestra primera reacción cuando veamos a una persona que tiene necesidad, como en el caso de Job, no es de condenarlo como los amigos de Job. Por el contrario, debemos de estar enfocados en levantar su fe y ayudarle a que pueda ver que Dios quiere ayudarle, quiere bendecirle realmente. Por otro lado, los amigos de Job, todo lo contrario, estaban ahí para condenarlo, para criticarlo y para hundirlo. Escuchen las palabras de su amigo que se llamaba Elifaz. Dice así: tú que impartías instrucción a las multitudes, le está diciendo su amigo Elifaz a Job, y fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrentas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. En segundo lugar, le recuerda no solamente pues, tú que le enseñabas a otro, le recuerda, si estás así, es tu culpa, Job. Dice así: no deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable. Ponte a pensar, ¿quién siendo inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? En pocas palabras, todo lo que está pasando, Job, es tu culpa. Y realmente el consejo de este hombre Elifaz no era porque así es lo que dice la Biblia o era un consejo motivado por Dios o inspirado por el Espíritu Santo. Él mismo reconoce que le está dando un consejo basado en la experiencia humana. Él dice así estas palabras. Elifaz le dice: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Esto es la opinión humana, ¿ok? Las palabras y actitudes de Elifaz muestran una persona que no tiene la sabiduría de Dios y que no tiene misericordia y que no es un buen amigo. No son palabras sabias. Pablo dice cuál debe de ser nuestra actitud correcta para ayudar al que está como Job. Pablo dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales deberíais restaurarlo con una actitud humilde, pero cada cual tenga cuidado porque también puede ser tentado. O sea, ponte en el lugar del otro, es lo primero, o sea, con compasión. En segundo lugar, que si vamos a decir algo, tratemos de decir algo siempre de acuerdo a la palabra de Dios, influenciado por los principios de la palabra o versículos de la palabra que reflejan la gracia, el amor y la misericordia de Dios. El libro de Proverbios dice que ese tipo de palabras inspiradas por el Espíritu dice así: panal de miel son las palabras amables, endulza la vida y dan salud al cuerpo. O sea, nuestras palabras pueden provocar salud, no solamente al cuerpo, porque declaramos vida, pero provocan vida en la mente, la actitud, las emociones de las personas. Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra del Señor, nuestras palabras son dulces como la miel. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la conclusión de este pasaje es esta: si tú vas a aconsejar o vas a ayudar a una persona que tiene necesidad, tu lugar no es ir y condenarlo. Tu lugar es ir y levantar su fe, es ir a ayudarlo, es motivarlo y ayudar a que vea el amor y la gracia y la restauración de Dios. Esa es la lección del libro de Job. Nuevamente, este es nuestro video devocional y mi deseo es que el Señor les bendiga tremendamente.